Hola, bienvenidos a este recorrido visual. Hoy vamos a adentrarnos en una de las joyas más fascinantes del norte de la península ibérica, Braga. A menudo se la conoce como la Roma portuguesa, y bueno, es una ciudad donde más de 2000 años de historia se entrelazan de una forma absolutamente natural con una vida cotidiana vibrante y llena de energía. A través de este análisis vamos a adoptar el papel de un guía local para descubrir cómo sus monumentos antiguos, sus tradiciones centenarias y, por supuesto, su espectacular gastronomía crean un destino maravillosamente único. ¡Vamos a empezar! El itinerario de hoy es muy sencillo. Consta de 5 etapas. Primero, historia y mitos. Segundo, el corazón histórico. Tercero, Bom Jesus y las alturas. Cuarto, festivales y gastronomía. Y, para terminar, la etapa 5 con consejos prácticos. Entramos en la primera sección, historia y mitos, el alma de Braga. Comprender este pasado tan arraigado es clave para apreciar el presente tan acogedor que tiene la ciudad. Para ilustrar el carácter de la ciudad, no hay nada mejor que un famoso dicho local. ¿Eres de Braga? Dejas la puerta abierta. Hay varias leyendas sobre esto, pero vamos, la más fascinante cuenta que a principios del siglo XVI se ordenó poner puertas en las murallas defensivas de la urbe. Sin embargo, la famosa Porta Nova nunca llegó a tener una. ¿Por qué? Pues porque la guerra había terminado y la población ya se estaba expandiendo pacíficamente más allá de los muros. Hoy en día, esta frase captura maravillosamente la naturaleza abierta y confiada de la comunidad. Ese espíritu de vecindad que aún se respira profundamente al pasear por sus calles. Y es que Braga no es en absoluto un lugar anclado en una sola época. Su evolución es impresionante. En el siglo I a.C., el imperio la fundó como Bracara Augusta, llegando a ser ni más ni menos que la capital de la provincia romana de Galeacia. Si damos un salto al siglo XI, vemos el inicio de la construcción de su imponente catedral, lo que convirtió a la ciudad en un auténtico baluarte defensivo medieval. Y finalmente hubo una explosión de creatividad brutal en el siglo XVIII, cuando todo el entorno se transformó en una obra maestra del esplendor barroco. Es literalmente un museo al aire libre. Pasamos a la sección 2, el corazón histórico, joyas arquitectónicas. Vamos a bajar a las calles peatonales para explorar sus lugares más icónicos. Y la mejor forma de ver esta mezcla de estilos es analizando la catedral, o la Sé de Braga, que tiene una dualidad arquitectónica fascinante. Por un lado tenemos un exterior románico, parece una fortaleza de piedra superpesada diseñada en el siglo XI, una época en la que las iglesias necesitaban defender activamente a la población. Pero ojo al contraste, el interior revela un opulento estilo barroco bañado por completo en pan de oro, aunque sin duda lo más extraordinario aquí son los órganos del siglo XVIII con sus singulares trompetas españolas horizontales. Esta disposición tan peculiar no es solo un adorno ni mucho menos, proyecta el sonido directamente hacia la nave con una claridad y una potencia penetrantes que sinceramente los tubos verticales normales no pueden igualar. A pocos pasos de la catedral nos topamos con otra proeza, el Palacio do Raio, una obra espectacular del arquitecto Andrés Soares. Construido a mediados del siglo XVIII, llama muchísimo la atención por su impactante fachada cubierta de azulejos azules, que por cierto se añadieron en el siglo XIX. Pero lo realmente alucinante es el diseño tallado en el propio granito. Soares rechazó deliberadamente la simetría geométrica. Si nos fijamos bien en los adornos sobre las ventanas, es evidente que no hay dos exactamente iguales. Utilizó formas cóncavas y convexas imitando llamas y conchas, para dar una ilusión de movimiento orgánico a la piedra. Es un absoluto triunfo del estilo rococó, de verdad. Además, el centro histórico está repleto de pequeños rincones que esconden historias gigantes. Destacan, por ejemplo, los hermosos jardines de Santa Bárbara, con esos precisos setos geométricos y flores súper coloridas ubicados justo al lado de las antiguas murallas episcopales. También podemos encontrar la historia oculta bajo tierra en las termas romanas del siglo I. Ahí todavía se puede apreciar el avanzado sistema de calefacción subterráneo, el hipocausto que usaban los ciudadanos del imperio. Y para sentir el pulso de la ciudad actual, la Praja da República es el lugar ideal. Allí está el histórico Café Viana, fundado en 1871. Fue un lugar tan relevante que incluso llegó a emitir sus propios vales como moneda improvisada durante la escasez de la Primera Guerra Mundial. Es que la historia aquí se vive hasta tomándose un café. Avanzamos a la sección 3, Bom Jesus y las alturas, colinas sagradas. Ahora nos toca elevar la mirada hacia los santuarios que coronan la ciudad. Este es, sin lugar a dudas, uno de los monumentos más icónicos de todo el norte de Portugal, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
La ascensión al Bon Jesus do Monte está dividida en 3 impresionantes tramos que simulan un viaje tanto espiritual como físico. Empezamos en un denso bosque con la escalinata del pórtico. Luego pasamos a la famosa escalinata de los 5 sentidos, trazada en un zigzag barroco espectacular, donde hay fuentes que vierten agua por los ojos, oídos y boca de las figuras esculpidas, lo que simboliza la purificación antes de llegar a la cima. Y por fin la subida se corona con la escalinata de las 3 virtudes, fe, esperanza y caridad. Un detalle arquitectónico que es una genialidad absoluta. Los peldaños se van estrechando a medida que se sube. Es un ingenioso truco de perspectiva forzada que hace que la iglesia parezca inmensamente más grandiosa cuando se contempla desde abajo. Magia pura. 3.000. Esa es la enorme cifra de litros de agua de manantial necesarios para poner en marcha una verdadera maravilla mecánica. En 1882, para facilitar todo ese arduo ascenso al Bon Jesús, se inauguró un funicular espectacular. Pues bien, a día de hoy sigue funcionando exactamente igual, sin motores, sin combustible y sin nada de electricidad. Emplea única y exclusivamente la fuerza de la gravedad. Básicamente se cargan esos 3.000 litros de agua en el tanque del vagón superior y ese enorme peso extra es lo que hace que el vagón inferior suba por la vía. Es el funicular de este tipo más antiguo del mundo y casi con total seguridad uno de los medios de transporte más ecológicos y fascinantes del planeta. Y bueno, en las alturas se esconden otros tesoros fabulosos más allá del Bon Jesús, perfectos para una experiencia un poquito más serena. Muy cerquita está el Santuario del Sameiro, que es el segundo lugar de peregrinación mariana más importante de Portugal. Desde sus terrazas, a más de 500 metros de altura, ofrece unas vistas panorámicas que quitan el hipo. En días despejados se puede ver hasta el mismísimo Océano Atlántico. Por otro lado tenemos el grandioso monasterio de Tibaes, que fue la antigua sede de toda la orden benedictina. Cuenta con unos jardines impresionantes con 50 fuentes que funcionan por gravedad y un altar mayor con una cantidad de pan de oro tan exagerada que ilustra a la perfección el incalculable poder económico del lugar en su época. Pasamos a la sección 4, festivales y gastronomía. El sabor local. Toca sumergirnos en cómo celebra y qué come esta increíble ciudad. El contraste en las festividades locales es sencillamente asombroso. Por un lado están las solemnes tradiciones de la Semana Santa. Aquí dominan los misteriosos farricocos, unas figuras descalzas y encapuchadas que iluminan las calles por la noche con sus velas, marcando un luto profundo en total silencio. Pone los pelos de punta. Sin embargo, al llegar junio, el ambiente da un giro de 180 grados. Todo estalla en color y en una alegría de raíces paganas durante las fiestas de Sant Joan. Aquí, los protagonistas indiscutibles son los enormes gigantones, unas figuras procesionales hechas de papel maché sobre estructuras altas de madera que bailan entre grandes multitudes. Es súper fascinante ver cómo una solemnidad tan profunda y una energía tan festiva pueden convivir de manera tan natural. Por supuesto, cualquier inmersión cultural está totalmente incompleta si no nos sentamos a la mesa. La gastronomía del norte de Portugal es rotunda, súper reconfortante y hay que probar un poco de todo. Entre los imprescindibles absolutos están los tradicionales boliños de bacalao, junto a unas tablas buenísimas que combinan quesos locales con estupendos enchidos, es decir, embutidos curados. Y un pequeño secreto, aunque las famosas y contundentes francesiñas sean originarias de Oporto, la gastronomía local aquí ha sabido adaptarlas, ofreciendo versiones que son una auténtica barbaridad de buenas. Saborear estas especialidades en una pequeña taberna es absolutamente vital para entender el estilo de vida de Braga. Y llegamos a la sección 5. Consejos prácticos. Moviéndose por Braga. Información clave para planificar cualquier viaje. Vamos a ver primero cómo llegar, tomando como referencia la ciudad o el aeropuerto de Oporto. La verdad es que la accesibilidad es inmejorable. La opción más clásica es el tren directo. Tarda un poco más de 1 hora y cuesta unos 3,25 €, súper asequible. Si la idea es ir nada más aterrizar en el aeropuerto, hay un autobús que hace el trayecto directo en apenas 50 minutos por unos 8 €. Y si se prefiere conducir, el viaje en coche dura unos 40 minutos y solo hay que sumar un pequeño peaje de poco más de 3 €. En definitiva, es un destino altamente accesible sin importar el presupuesto o el tiempo disponible. En cuanto a la seguridad y la comodidad en el propio destino, las noticias son igual de excelentes. Braga tiene tasas de criminalidad bajísimas. Un par de recomendaciones esenciales. El agua del grifo es totalmente potable y segura, así que es ideal llevar una botella reutilizable. Además, como casi todo el magnífico casco histórico es peatonal y las calles están llenas de adoquines, llevar calzado muy cómodo es innegociable. Para llegar a los puntos más altos, como el Santuario del Sameiro, los taxis oficiales y las aplicaciones de transportes son seguros, rápidos y baratos. Y por último, si se viaja en coche, la estrategia más inteligente es aparcar en las zonas habilitadas justo en los límites de las áreas peatonales y olvidarse del coche. Lo que hace que este lugar sea verdaderamente cautivador no es solo su tremendo patrimonio, sino cómo esa historia de 2 milenios sigue viva en el día a día. Llegados a este punto, queda una gran pregunta flotando en el aire.
Ante todo lo que hemos visto, ¿serán las antiguas ruinas romanas ocultas bajo el casco urbano o los impresionantes santuarios elevados en las montañas la primera parada en esta futura aventura? Sea cual sea la lección, la Roma portuguesa siempre deja la puerta abierta para asombrar. Esperamos que este recorrido haya despertado muchísima curiosidad. Hasta el próximo análisis.